Bueno, Entra, muchas gracias por estar aquí. Sabéis que hoy inauguramos una sección en este proyecto que se llama Lo que se nombra. Inauguramos una sección que es el Brinder, donde vamos a hacer pues, encuentros con gente que tienen trabajos que nos interesan y además que son gente que nos cae bien. La verdad, yo acostumbro a priorizar también que entre los trabajos que me gusten la gente me caiga bien porque ya bastante tenemos con el mundo. Eh, Esto empieza, pues empieza aquí hoy con Millanes para que no se diga que yo le tengo manía a la pareja ni a la monogamia. Empezamos a dúo. El mes que viene ya nos vamos al trío y vamos a seguir un poquito de tríos un ratito. Eh, y hoy empezamos con Millanes. Mira, voy a contar cómo nos conocimos. Ahora que aún no me puedes hacer señales para que no lo diga. Yo creo que con Millanes nos conocimos. Intercambiamos algunos mails, tal vez cuando recibí el libro, bueno, intercambiamos algunos mails y quedó la idea de hacer alguna cosa juntos, ¿no? Alguna presentación de su libro y de acompañar un poco la llegada de este libro afortunado al mundo, ¿no? Pero se nos comió la vida. Y hace cosa de un mes yo estaba de viaje un fin de semana, estaba pasando el fin de semana afuera, posté una exposición y me escribió y me dijo, pues sí, yo estoy viviendo aquí. Y ahí nos tomamos un café y ahí acabamos como de cerrar la cosa, ¿no? Y de decir, sí, venga, pues vamos a ponernos y a presentar juntas esto y eso, ya abrazar un poquillo este libro por mi parte que le tengo mucho cariño. Hola Dora, ¿qué tal? Te voy a hacer entrar, a ver que te vuelvo a encontrar ahora. Aquí está. Millones, te hago entrar, ¿vale? ¿Te parece? Aquí tendríamos que tener una cortina así, imaginarla. Ahí vamos. ¿Estoy? Ahorita, Ahora sí. Hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un saludito a toda la gente que está aquí hoy con nosotros. Muchas gracias y un gusto, Brigitte, por estar aquí presentando el libro, teniendo este encuentro contigo. Además, en esta plataforma en la que nunca he estado, por lo tanto, ha sido todo como descubrimiento. Estamos todas de Sí, boomers en esta sí, plataforma. sí, sí. Bueno, muchas gracias a ti por haber aceptado este enrede y por estar aquí con nosotras. Mira, dicen tus biografías, así para que la gente te sitúe en estos cuatro datos que se dan habitualmente, que Ujú. naciste en un pueblo de Cáceres que se llama Moraleja, tiene como 6.000 habitantes, ¿no? He estado mirando hoy, en Sí. el año 94. Que digo lo del año también porque me va a interesar la cuestión de por qué estamos removiendo estos temas, ¿no? Que se dice que es una cosa generacional, pero tú y yo nos llevamos un montón de años, nos llevamos 20 años y Ujú. estamos igualmente removiendo, ¿no? O sea, igual no es la cosa de nuestra generación, sino que es la cosa del momento histórico que estamos viviendo. Y tienes una primera novela que tiene un título que a mí me da mogollón de envidia, siempre te lo digo, que se titula Tan jóvenes y la pena, que ya con eso solo dan ganas de ponerse a leer, de encerrarse y ponerse a leer. Eh, ¿Hay alguna cosa más que nos quieras contar así de entrada de tu bio que digas, no, pero esto también es muy importante? No, de tan joven y sin la pena, pues que a veces yo digo, pues el título es un poco cursi, no sé si ya me pasé, pero bueno, ahí lo arrastro. No sé si algún día se retitulará de momento ahí es tan joven y sin la pena. Yo estoy a favor de un poco de lo cursi, ¿sabes? Un Ujú. poco lo cursi, un poco lo camp, todo eso, Sí, un poco. sí, sí, sí. Así que yo voy a defender ese título. Si alguna vez te lo quieres sacar de encima, yo lo recojo encantada, me lo Sí, llevo sería conmigo. bonito, ¿no? Como de alguna manera hacer que el nombre continúe, Sí, poder donárselo a otro texto. total, total. Bueno, vamos a, si quieres, a hacer el juego del telefonillo, porque la literatura es un poco juego del Ujú. telefonillo. Y entre la cosa que tú escribes y la cosa que la lectora lee, y luego la cosa que la lectora explica que ha leído, hay como muchos pasos, pero todos esos pasos como conforman la obra al final, ¿no? Me parece a mí. Entonces, yo si te tuviese que explicar, si tú fueses pues, una colega que no fuese la autora y te tuviese que explicar este libro en un bar, Ujú. yo que sé, en un congreso igual me ponía más fina, ¿sabes? Pero en un bar y Sí. como aquí estamos en una plaza del pueblo, pues yo diría, bueno, Paisaje Nacional, que es este libro que tenemos aquí,
Yo diría, mira, esto es un chaval que se mete en un follón como en un laberinto de la historia de su familia, un poco por casualidad, un poco por curiosidad. Pues como todo lo va llevando ahí, y lo va llevando ahí como nos está llevando a mucha gente en este momento, ¿no? Que parece que hay un embudo ahí que nos está sucediendo y como a mucha gente pues le pasa aquello de que no sabe de su historia, ¿no? Esto en el Estado español, para las que venimos de familias del Estado español que pasaron los años de la guerra, pues es un clásico que de repente no sabemos de qué va, no sabemos nada de nuestra familia. Eso tiene una marca de clase también, me parece a mí. Yo creo que hay familias que sí que saben mejor, ¿no? Pero nosotros no sabemos. Bueno, total, que este chaval eh, se mete en todo ese follón y hay como una figura que guía, que es la figura del cordobés, que es un antepasado suyo, pero sobre todo hay todo un montón de figuras que hacen como la canalización de la cosa, ¿no? Un montón de figuras femeninas que desde muchos lugares, empezando por la interlocutora del relato mismo, que es esta María, hacen como la canalización y posibilitan, ¿no? Y entonces es curioso porque cuanto más vas sabiendo el cordobés, menos entiendes ese personaje, porque más idas y venidas hay, pero al mismo tiempo más fuerza toma como toda la otra cosa que es la historia de lo colectivo, ¿no? La historia de lo colectivo, la historia de las tierras, la historia de la memoria, la historia de los silencios, todas esas cosas. Yo te la contaría así. ¿A ti Me te gusta. parece que he leído tu libro? Sí, 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 sí. Y me gusta porque me cuesta mucho cuando, por lo general, cuando la gente me pregunta, ay, ¿qué escribes, no? Y suelo decir, bueno, pues narrativa. ¿Y sobre qué es? O cuando me preguntan, ¿de qué va Paisaje Nacional? Siempre me cuesta atajarlo y creo que cada vez lo, ¿no? Como entro por lugares distintos, al final también, pues ya con el tiempo vas como adoptando un lenguaje, ¿no? Te vas, o sea, un discurso, te vas acomodando en esa narración, pero, pero es complejo sobre todo porque me gusta cuando luego otras personas me cuentan un poco, ¿no? Desde dónde entran a la novela y te das cuenta muchas veces de que tú has planteado una arquitectura, pero que al final está abierta también para que la gente pueda llegar y pueda dejar cosas. Y creo que en este tiempo que lleva la novela publicada ha ido creciendo a través de historias que la gente viene. Es un libro donde mucha gente me viene a contar cosas y eso me gusta mucho, porque es una novela que parte de los silencios de alguna manera. Um, para quien no la conozca, la novela entera es un monólogo, es un texto eh, que se podría llevar a una lectura eh, oral en la que el narrador le está contando todo esto que leemos a María. Y precisamente esta verborrea, de alguna manera literaria, lo que hace es intentar dar forma a un silencio que ha acompañado muchísimo. Creo que lo que más me gusta precisamente que me ha traído esta novela es el hecho de que en mi familia estos silencios o estas conversaciones que antes de yo escribir la novela no se daban, luego ha habido momento para ello, ¿no? Me he enterado de más cosas de este cordobés después incluso, cosas que no se me contaron antes y de golpe el hecho de que la novela haya salido ha supuesto sentarse a hablar sobre ciertas cosas. Eh, entonces eso me interesa mucho, ¿no? Como otra vez de este trabajo, ¿no? Toda esta idea del silencio se va desvaneciendo y esto hace también que la gente me venga a contar historias sobre sus bisabuelos, por ejemplo, ¿no? Y darte cuenta de que mucho de lo que se cuenta en el libro, pues también, obviamente, hay particularidades que conectan con las particularidades también de otras familias o de otras historias. Y también hay otros casos, y creo que seguro también nos da tiempo luego hablarlo, que son más complejos. Yo he tenido la suerte de haber encontrado una historia que se ha podido asentar en documentos que están recogidos. Es decir, esta novela tiene una parte completa de documentos que la conforma y he tenido la suerte de poder tener esos documentos, pero luego sí me encuentro con otras historias de personas que no han tenido de momento la suerte de poder encontrar, ¿no? De poder encontrar esos otros lugares y todo lo que propone la novela, que es utilizar la ficción y la especulación a aquellos lugares donde no llegan los archivos, pues hay gente que tiene un campo mucho más vasto, ¿no? Y sí que solo les queda poder especular porque sí que no tienen otras cosas tan bien afianzadas como afortunadamente yo he tenido gracias a los archivos
eh, distintas administraciones. Iba a decir archivos estatales, pero no, porque también desde el ayuntamiento más pequeño, como es el caso de Logrosán, pueblo central en la novela, hasta archivos del ministerio, que son los que me han facilitado gran parte de la información. ¿Cómo es el proceso de investigación primero y de escritura después? Igual de investigación primero, ¿no? De esta novela, pero también me Sí. interesa como, para que lo recordemos, la idea, o sea, cómo cuando ya tienes toda la investigación hecha, las decisiones que tú tomas a la hora de escribir. Pero ¿cómo es el proceso de investigación? Jo, pues es que en esta novela no creo que haya habido tanto una primera fase de investigación y una segunda fase de escritura, aunque obviamente am, sería el orden cronológico per se, pero sí que han estado como muy relacionadas y he estado escribiendo mientras investigaba, perdón, y he estado investigando cosas hasta el final. De hecho, hasta casi antes de entregar la novela, todavía yo estaba visitando archivos y estaba viendo cositas, ¿no? Y de hecho en algún momento pensé a ver si me voy a llevar una sorpresa y esta novela va a ser otra cosa en el último momento. Em, pero, porque por ejemplo, una de las cosas, y voy a ir al final, lo último que descubrí era el hecho si este personaje del bisabuelo, y en este caso, si mi bisabuelo, había formado parte de algún partido político o de alguna agrupación política. Y hasta el final no conseguí acceder a un listado de personas del pueblo agrupadas a movimientos marxistas, y pude comprobar que sí que efectivamente había tenido una cierta inclinación política. Sí, ya Y se nos ha colgado, ¿verdad? Ah, aquí estás. ¡Ay, qué bien! ahora, ¿no? Bueno, para quien se lea tu novela o quien se haya leído tu novela, es como muy adecuada al tema tus apariciones y desapariciones. Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo siento, no sé si ha sido cosa de mi conexión o qué ha sido lo que ha podido ocurrir, pero bueno, ha habido un momento en que pensé que me habíais echado de la propia presentación. Basta. Se Mira, me estoy enrollando muchísimo. Eh, bueno, no sé dónde nos habremos quedado porque yo he seguido hablando un rato hasta que me he dado cuenta de que no estaba. Eh, pero bueno, voy a intentar La resumir cuestión de mejor. que yo creo que estábamos en la cuestión de que habías sabido que este antepasado, ¿no? El cordobés, justo sus filiaciones marxistas, ¿te enteraste o las pudiste Vale. demostrar como justo antes de entregar la novela? Básicamente esto era una idea que siempre había rondado, ¿no? Conocía esta historia, pero no sabía si realmente esto era únicamente como una especie de cuento familiar o iba a ser algo que pudiese contrastar en algún momento. Y curiosamente, bueno, precisamente para mí lo que ocurre en la novela tenemos esta idea de este personaje principal, este narrador que visita un pueblo ocupado, que es el Álamo, y se le cruza la aparición, se le cruza esta historia del bisabuelo que va de alguna manera a virar la novela hacia otro lugar distinto. Y creo que un poco eso también me ocurrió a mí. Cuando yo empecé a trabajar sobre todos estos temas, estaba especialmente interesado en las ocupaciones que se habían dado, ocupaciones masivas de fincas que se habían dado en marzo de 1936, es decir, meses previos al estallido de la Guerra Civil. En la provincia de Badajoz, de Cáceres y en algunas de alrededor, se habían hecho unas ocupaciones masivas de fincas. Se habían levantado entre 70 y 80 mil yunteros para ocupar de manera pacífica estas fincas, poder trabajarlas de manera colectiva. Esto es algo que va a durar, es decir, esta gestión colectiva se va a dar lugar hasta que estalla la guerra. Todo ya es julio-agosto, que es cuando entra la conocida como columna de la muerte por Extremadura, y va a tener unas consecuencias. Yo estaba trabajando sobre estas cuestiones, así mismo como sobre la ocupación rural contemporánea y sobre todo lo que tenía que ver con la idea del acceso a la tierra y a la propiedad de la tierra. Y en esto se me cruza en este estar investigando, se me cruza de repente pensar que yo podía acceder a los documentos que pudiera haber sobre la figura de mi bisabuelo. Entonces empecé a investigar acerca de esto
a través de algunos portales web y me di cuenta de que había documentación que lo referenciaban. Y ahí es cuando se inicia el proceso de empezar a encontrar documentos y sobre todo llegar hasta el sumario completo, todo el juicio que estaba pues en una carpeta, todos los documentos y todo lo que dura ese proceso. Claro, para mí fue muy emocionante el momento de repente de encontrar que toda esta idea, todo esto de lo que se había hablado sí que estaba recogido, ¿no? Y que nadie de la familia hasta ahora, nadie, ninguna persona, bueno, pues seguramente ninguna persona que haya formado parte del juicio había podido tener un acercamiento a estos documentos. Y entonces es aquí un poco donde se inicia el proceso. De esta manera la investigación y la escritura pues han estado muy de lado, ¿no? Es algo que me cuesta separar hasta tal punto de que los documentos forman parte de la propia escritura, es decir, también intervienen en el relato. Mm. Y una cosa que tiene mucho peso en la novela, aparte de esta figura, ¿no? Es el tema de los pueblos de colonización agraria, que también es una cosa que estábamos trabajando en este grupo. Ujú. Sí, yo siempre había querido escribir sobre los pueblos de colonización porque en este caso mis dos abuelas y mis dos abuelos fueron beneficiarios del lote que te entregaba el Instituto Nacional de Colonización. Entonces, para mí siempre me había llamado mucho la atención. Sobre todo el hecho de que fueran unos pueblos muy distintos al pueblo que se puede entender como un pueblo tradicional, pero eran los pueblos de los que venimos, o sea, es una arquitectura que formaba que de alguna manera formaba muy parte de nuestra herencia, de nuestra cultura, am, y que estéticamente me interesaba mucho trabajar con ella, ¿no? Cuando veía cuando veía películas yo recuerdo cuando empecé a descubrir el neorrealismo italiano, que me recordaba de alguna manera como a los pueblos de golpe, ¿no? Los pueblos de colonización, y eso siempre me hizo como tener ahí conviviendo un poco como unas corrientes culturales que me interesaban. El hecho es de que cuando yo me pongo a trabajar en esta novela, eh, claro, yo estaba trabajando por un lado, como hablábamos, de estas ocupaciones de tierra, pero de repente también teníamos otro fenómeno que es el Estado como intermediario en el acceso a la tierra, ¿no? El Estado va a encargarse de gestionar quién va a acceder, por qué motivos y con qué condiciones. Y esto me interesó mucho también traerlo a lo contemporáneo, ¿no? Igual que estaba hablando de ocupaciones rurales contemporáneas, también pensar cómo el Estado interviene actualmente para poder decidir quién es el ciudadano ejemplar, quién es la persona que puede acceder a las ayudas, quién es la persona, ¿no?, que puede formar parte del sistema. Y claro, pues es que entonces me di cuenta de que tener a un bisabuelo represaliado de la guerra civil y tener a unos hijos suyos, ¿no? Tener a mis abuelos y mis abuelas siendo beneficiarias de este plan de colonización, de alguna manera estaban dialogando y cómo esta historia familiar que yo siempre pensaba y me interesa mucho que la hayas dicho, ¿no? Como esta idea del conocimiento también es una marca de clase. Es que yo siempre pensaba que realmente mi familia no tenía una historia particular que contar. No me parecía relevante. Y, joder, fue en la escritura de este libro cuando de repente, no ya el hecho de mi bisabuelo, que también nunca ha sido una cosa extraordinaria, sino que se ha entendido como parte, ¿no?, de una cosa que se repite constantemente, pero también el hecho de entender que, que mis abuelos y mis abuelos fueron unas figuras particulares, no porque fueran extraordinarias de nuevo, sino porque de alguna manera eh, están muy ligadas a la historia de la configuración del Estado español en ese momento, ¿no? Haciéndolo desde un lugar muy remoto, desde un lugar muy pequeño, pero que está muy conectado. Si te vas a los documentos oficiales y me voy al testimonio de mi abuela, que uno de los testimonios de mi abuela aparece también en el libro como documento, porque me parecía muy interesante poder poner esa voz como documento, que al final es, ¿no?, como un propio archivo que es. eh, Al final estaban contando la misma historia. ¿Cuál es la diferencia? Que los documentos de las administraciones la están contando desde arriba y que el caso de mi abuela la está contando desde abajo, ¿no? Por ejemplo, un poco como esta imagen simplista de arriba y abajo, pero básicamente es desde qué lugar se está contando la historia también. Y por eso quería como que estos documentos convivieran. Sí, esa idea de que no tenemos historias extraordinarias o historias como que no hay nada que contar, ¿no? Que también es algo que yo en las entrevistas
es como la primera frase siempre, ¿no? De la gente que me dice, no, pero yo no tengo una historia que contar. Y que de hecho lo que a mí me llevó a entrevistar a gente es porque yo no tenía una historia que contar, ¿no? Es como una rueda continua. Pero eso también tiene clase, ¿no? El qué es una historia extraordinaria y qué es una historia que merece ser contada y cuál no. Aquí en el grupo tuvimos también como un debate el otro día en que nos preguntábamos cómo hacer nuestra memoria, ¿no? Nuestra memoria en tanto que, pues la memoria de pobres, la memoria del campesinado expulsado, todo este tipo de memorias, ¿no? Ujú. Eh, Nos enredábamos con el tema de si somos un sujeto político, de si tal, de si cual, y es como, pero esas son preguntas posteriores, o sea, es una historia que merece ser contada pues porque es una historia sin más, ¿no? Porque no Mm. es una historia residual y porque no queremos seguir alimentando la idea de que son historias residuales. Son las nuestras, más bonitas, más feas, más con más luces, con más sombras, Mm. pero simplemente porque son las nuestras, ¿no? Sí, también, y conforman historias colectivas, ¿no? Yo a mí me pasa mucho con esta novela. Esta novela hay una cosa central, ¿no? Que es la cuestión de la familia. Para mí la novela, el tema que lo vertebra todo es la propiedad. La propiedad lo define todo en la novela porque, y de hecho, de manera muy consciente, quería que estuviese como en todas las relaciones que se dan lugar. Lo tenemos en la relación de esta familia, estas tías y este sobrino que no tienen eh, apenas relación precisamente por lo que tiene que ver con la herencia material, que es que la herencia material viene de estos pueblos de colonización, o sea, de este lote que le ha entregado el Estado a la familia, que lo han trabajado durante muchísimo tiempo y que cuando mueren los abuelos se ha convertido en una causa de ruptura, ¿no? Esta familia que si lo que se había estado unida por algo era principalmente por el trabajo, ¿no? Más que por otras cuestiones era el trabajo lo que la había mantenido unida. Pero luego también está, por ejemplo, la relación entre el narrador y María, ¿no? También ahí está vertebrada de qué manera la sensación de propiedad le- les, les, les vertebra en su relación. Em, y la familia forma una parte fundamental en esta novela, es decir, todo se establece por la familia. Eh, Tanto que hay algunas cosas que a veces digo, ay, me gustaría que la lectura no se vaya por un lugar que, no, que yo no tenía planteado, ¿no? Lo pienso muchísimo con el tema de la responsabilidad de los cuerpos, por ejemplo. Al final esta historia tiene mucho que ver con que hay que hacerse cargo de tu muerto y hay que hacerse cargo de tu cuerpo. Pero yo sí quería plantear una idea de una gestión colectiva, ¿no? Cuando pienso en la guerra y cuando pienso en los muertos y los cuerpos de la guerra, no creo tanto que sean la responsabilidad de sus familiares directo, y lo digo hoy que tenemos buenas noticias precisamente, ¿no? En Granada, donde se han recuperado unos cuerpos, sino que me gustaría que lo que pueda, que toda la política que lleva a cabo el Estado con respecto a la memoria histórica sea una gestión realmente colectiva, es decir, entender que todos esos muertos y todos esos cuerpos son propiedad colectiva, ¿no? Que también nos pertenece y a los que también podemos de manera proactiva hacer una política en favor de ellos. Mm, y la familia aquí ocupa un lugar muy relevante, pero también hay un lugar de cuestionamiento de todo ello, ¿no? De qué manera toda esta gestión de la familia ha estado puesta en el centro. Y en el caso de los pueblos de colonización es muy claro. Los pueblos de colonización fue una política que se llevó a cabo para poder dar respuesta a una situación después de la guerra civil o durante la guerra civil, depende de cuándo situemos los años de guerra, pero bueno, esto se crea en 1939. Y lo que se va a hacer es dar una salida a una situación muy pobre, una situación agraria muy pobre y a una situación de miseria a ciertos territorios. En lugar de llevar a cabo un proceso de gestión colectiva de la tierra, que es a lo que desde algunos entornos se había estado solicitando durante las décadas previas, obviamente el Estado franquista lo que va a hacer es un proceso de distribución centrado en el modelo familiar. Entonces, quien va a tener acceso a este lote que te va a entregar el Estado va a ser un padre de familia. Las condiciones que tiene que cumplir es pues, tener una mujer y tener unos hijos que vayan a poder trabajar esa tierra y también que vayan a poder darle una continuidad a esa propiedad, ¿no? De hecho, en el momento en el que se crean las comunidades autónomas, en torno a la década de 1980 principalmente, va a ser cuando todos estos lotes se van a liberalizar de alguna manera gracias a las comunidades autónomas. Es decir, que esas personas que las habían tenido en propiedad
ya van a poder solicitar, las habían tenido en propiedad como uso, ¿de acuerdo? Como usufructo, pero la propiedad del lote va a terminar llegando posterior y con la liberalización de las comunidades autónomas que van a facilitar que los hijos puedan heredar estas propiedades y luego pues las puedan vender o vayan a hacer uso de ellas. La gran mayoría de tierras que tenemos del proceso de colonización ha sido heredado o se ha puesto en venta y lo han comprado vecinos que han querido ampliar su territorio porque al final también eran parcelas muy pequeñas. Sí, la pertenencia y también hay otra palabra que tú ahora también estás usando y que a mí me resonaba todo el rato y que está bastante presente en la novela, que es la pertenencia, ¿no? Incluso el narrador cuando explica su llegada al archivo, ¿no? Y que dice que siente como una sensación de pertenencia al estar delante de ese archivo que lo compara con sus tías respecto a la tierra, ¿no? Que también es Ujú. muy presente. Yo tenía precisamente con esto que decías de la gestión, mira, tenía apuntada una página. Fíjate, mira, tengo dos. Por un lado, tengo una página de este libro del que hemos hablado un montón de veces, ¿no? Y que he nombrado aquí un montón de veces, Ni quien queda, de Bryce Lamela, que en castellano está traducido como No queda nadie. Yo lo tengo aquí a mano, en Ah, castellano. mira, Es que yo no me lo he leído en castellano, o sea, yo que tengo en castellano. maravilla. Pues mira, yo tenía justamente aquí hoy, echándole un vistazo, uno de los corazones que le he puesto al texto, traduzco sobre la marcha, dice, cuarta tesis. Toda forma de poder político se constituye como una forma de poder sobre los muertos, o más bien sobre las posibilidades que tienen los muertos para seguir hablándonos. Que me pareció que eso también dialogaba Sí, bien muy con tu interesante. novela y al mismo tiempo también tenía cogida una nota en la tuya cuando está el protagonista hablando con el panadero, que es uno de los momentos así como fuertes, ¿no? Eh, el panadero. Antes de despedirnos, escúchame bien, y me obligó a mirarle. Escúchame bien, querido. Tú no tienes que cargar con lo que él hizo. La cosa es qué vas a hacer tú con lo que ahora sabes. ¿Cómo es ese tema? ¿No? La gestión colectiva de los muertos, ¿qué hacemos con la gestión de las narraciones, lo que sabemos y lo que no sabemos? ¿No? Y con toda esa cosa así como medio, no sé qué, medio de transición de que los hijos no tienen culpa del pecado del padre y todas esas cosas que sirve como para desentendernos de la historia, de la memoria, de qué hacemos con todo Ujú. eso. Me gusta mucho, ¿no? Esta frase que además tú has escrito también, toda la idea del hijo y el beneficio, ¿no? Em, Al final hay una cuestión que tiene que ver de responsabilidad. Me ocurre un poco igual, escribí hace poco una cuestión acerca sobre el amor y escribí, a mí me gusta mucho siempre pensar y plantear el amor con esta idea un poco shakespeariana de lo fortuito, ¿no? Y de lo mágico y de los duendes, como que realmente la gente no decide hacia dónde va su deseo, lo único que puedes hacer es responsabilizarte de ello. Y creo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? En este caso con la memoria. Desde luego no tenemos no podemos hacer mucho por donde nacemos, ¿no? En el lugar en el que nacemos, en el entorno en el que nacemos, las condiciones en las que nacemos, pero sí podemos tomar una conciencia sobre ello, sí podemos tomar responsabilidad de nuestro entorno político y trabajar eh, sobre ello. Y, y sí, en el caso de todo esto que nos viene, yo creo que al final es intentar plantearlo de una manera colectiva y intentar establecer como, me parece interesante que la literatura tenga artefactos como estos que puedan servir para poder establecer comunicación y como para poder, ¿no? Ser textos útiles que nos sirvan como para poder ir gestionando eh, comunidades y que de manera colectiva podamos abordarlos todo ello y no tanto desde la idea de la originalidad o de la individualidad o del relato único, sino desde este otro modo, ¿no? Y coincide precisamente que Paisaje Nacional ha salido en un momento muy determinado donde sí que ha habido una eclosión en el tema, por ejemplo, de los pueblos de colonización.
Tengo por aquí algunos libros a mano por si en algún momento diera tiempo. Acabamos de hablar, por ejemplo, el de Bryce Lamela, que creo que cada cual intentando hablar de cosas distintas, sí que hay unos puentes comunicativos muy claros establecidos. Y el mismo año en el que ha salido Paisaje Nacional han salido otros tantos libros que desde otros lugares han abordado la cuestión de los pueblos de colonización o de cosas que rondan alrededor, ¿no? Como todo este proceso de cambio de las tierras de regadío, de la creación de pantanos, de pueblos abandonados, como otras muchas cosas que están orbitando en torno a ese mismo tema. Y me parece muy interesante porque al final termina ocurriendo que van saliendo todos estos libros, ¿no? Y esta bibliografía andante que se ha creado de alguna manera, pues está como en un cierto cosmos todo el rato. Y me gusta mucho eso también, ¿no? Me gusta que de golpe estos libros sirvan para establecer como este bibliobús de alguna manera, ¿no? Más que una bibliografía definida, que es una especie de bibliobús de textos que en este momento nos estén sirviendo como para trabajar y para repensar todos estos temas. Y también en algún momento discrepar sobre ello, ¿no? A mí también hay cosas a veces que digo, bueno, pues cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, hay puntos a veces, ¿no? Donde me agota, donde digo, bueno, hasta aquí hemos llegado, sobre todo porque creo que actualmente también se está cayendo en un revisionismo nostálgico, ¿no? Plantear la memoria histórica desde la nostalgia, por ejemplo. Y creo que, o a mí lo que me ha interesado, he utilizado la memoria histórica en Paisaje Nacional como como una muestra de que hay estrategias políticas que se utilizaron en un momento y que se han dejado de utilizar pero que pueden seguir siendo válidas. Cuando se habla cuando pensamos que en 1936 hubo un levantamiento campesino de entre 70.000 y 80.000 personas, esto es porque había una red sindical enorme, bestial en ese momento, ¿no? Previo a la guerra civil, ¿no? Es que la guerra civil no fue solo esa idea cainita, ¿no? Y la idea de la guerra entre hermanos o la idea de unos contra otros, distanciándonos precisamente de aquello. No, bueno, la guerra civil también fue un proceso de expolio y también fue un proceso de erradicación de unas luchas que ya no han estado presentes de la misma manera porque la democracia ni siquiera ha puesto las herramientas para que eso pudiese volver. Em, Cuando pensamos en la situación que podamos tener ahora mismo y te das cuenta de que hace casi 90 años hubo 80.000 personas que se organizaron en muy pocos días para llevar a cabo un proceso tan bestial, obviamente también hay que entender que estamos en contextos distintos, eso por supuesto, ¿no? Estamos en contextos sociales y políticos completamente distintos. Lo que quiero decir es que buscando precisamente la memoria podemos sondear estrategias políticas y estrategias sociales que nos puedan ayudar a plantear un futuro, ¿no? Y eso ocurre con otras muchas cosas que no solo es el acceso a la tierra, la cuestión de la propiedad o la cuestión de la vivienda, que sería un poco lo que podríamos poner como más parejo en este momento, ¿no? No tanto la tierra como para trabajarla, porque quizá hay ciertos conceptos que ahora ya pues no tienen la misma cabida y lo pensamos más como la cuestión del habitar, ¿no? Del habitatge. De la vitacha. Sí, es que precisamente como esta desmemoria institucionalizada está relacionada con eso, ¿no? Como precisamente como todas estas formas de organización que no las podamos transmitir. Entonces parece que siempre estamos como empezando de cero, ¿no? Y a mí también a veces se me comenta, ¿no? También se me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo estáis haciendo ahora? ¿No? ¿Qué es todo esto? Y bueno, lo estamos haciendo ahora porque somos la generación que sabemos escribir. Sí, por eso lo estamos haciendo, es que es así de fácil, ¿no? Porque precisamente venimos de gente que tenía otras formas de transmitir la memoria y así nos la han transmitido, pero que no estaban escribiendo los libros, estaban haciendo otras cosas, transmitiendo que por eso nos ha llegado, ¿no? Y en ese sentido también el agradecimiento a todos esos esfuerzos y ahora nosotras estamos escribiendo los libros porque somos la generación o somos el tiempo en que ya hemos aprendido a hacer eso y estamos haciendo eso. Sí, total. También, de repente, hay dos cosas. También hay una distancia, ¿no? Yo creo que también hay cosas que facilita. Ahora mismo, por ejemplo, hablando en un caso en concreto, la guerra civil, creo que ahora se puede acercar de otro lugar porque hay una cierta distancia, porque, porque podemos plantear ciertos escenarios no solo como una especie
pues de memoria emocional, sino también de memoria política, se pueden reinterpretar, podemos, bueno, pues hay una, sí, a una cierta distancia somos otras generaciones que ahora pueden abordarlo. Y luego, por otro lado, efectivamente tiene que ver el propio medio. Al principio de paisaje nacional también se dice, ¿no? Pues nuestra tradición ha sido la tradición oral, todo esto nos lo hemos comunicado de manera oral y de repente se ha dejado de contar, ¿no? O esto ya no se está contando o no se ha querido contar, que tiene que ver con la idea del trauma y del silencio. Entonces, si eso no se vuelca, si estos relatos no se han volcado, eh, pues entonces han quedado perdidos, ¿no? Eh, Tenemos la suerte de que efectivamente, pues gracias a la escritura, gracias a los documentos, gracias a lo que ahora nosotras queramos dejar por escrito, pues estamos estableciendo unos puentes comunicativos. Yo en el proceso de investigación he sentido todo el rato que había unos puentes temporales tendidos y eso me gustaba mucho porque esta idea de la historia de mi bisabuela está tan oculta para mí como para ella está mi propia historia, ¿no? De alguna manera es como hay una ruptura temporal, ¿no? Obviamente física, no sé cómo decir esto, pero bueno, no sé si es física la cuestión, pero obviamente, ¿no? Eh, pero creo que de alguna manera la literatura sí ayuda a construir esos puentes, ¿no? Hay como un viaje en el tiempo establecido. Y cuando yo accedía a los archivos y podía entrar en ciertos documentos, me daba cuenta de que había un rastro ahí que estaba establecido, ¿no? Y sé que esto es un poco pues, literatura romántica al final, pero mira, en el caso, y lo tenía aquí anotado, que le estaba echando un ojo hoy y de hecho puedo mostrarlo porque tengo algunos documentos aquí preparados por si queríamos echarles un ojo, ¿no? Pero en el libro hay un momento precisamente en el que lo que se dice es que, bueno, en el momento en el que yo me senté y en el que tuve delante los documentos y los pude ver por primera vez, una de las cosas que más me llamó la atención era el hecho de que estaba la firma, ¿no? Mi bisabuelo sabía leer y sabía escribir y entonces él firma la propia declaración que él hace. Y digo, esta es la primera vez que veo la firma del cordobés, es un trazo nervioso, me recuerda especialmente a la de su hija, como si la caligrafía fuera una herencia genética tal como la nariz. Me sorprendía efectivamente que de repente la caligrafía la podía reconocer. Entiendo que también tiene que ver con la caligrafía del momento, ¿no? Pero era muy similar a la caligrafía que tengo de mi abuela. Y, y como que ese trazo, ¿no? Que ya no era la propia la tinta de la máquina de escribir del funcionario, sino el propio trazo de la mano de él firmando, le dio una materialidad. No tengo ningún otro rastro material de él tan fuerte como es su propia caligrafía y de repente eso está ahí. Efectivamente, cuando yo me senté delante del documento, esto fue en el archivo del Ministerio de Defensa en Madrid, cuando estaba delante con la carpeta, cuando lo leí todo, quería irme con el documento, no quería robar, quería quedarme con ello, que era lo que tú comentabas y que está presente en el libro, ¿no? Con esta idea igual que las tías quieren quedarse con la tierra a toda costa, ¿no? Que sea arrancándola a las manos. Claro, yo tenía aquello y yo dije, pero yo me quiero ir con esto. O sea, no quiero quedar, ¿no sabes? Pero esto cómo se va a quedar aquí. Pero de repente pensé, es que esto me va a acceder a mí, ¿no? Es lo fuerte, o sea, esto se va a quedar aquí y yo no me iré a un momento, pero estos documentos, siempre y cuando haya una infraestructura cuidándolos, estarán aquí presentes. Luego hay otros muchos documentos que no, y esto me pasó, por ejemplo, en el archivo municipal de Logrosán, de un pueblo que es un pueblo muy pequeño, que tienen un archivo que ya es bastante, porque la gran mayoría de los pueblos no tienen un archivo como ese, que lo tienen ordenado, pero hombre, las condiciones materiales son distintas, ¿no? Y hay cosas que según pasan las páginas, esa página se iba rompiendo, esa página se iba desgastando. O sea, hay un proceso en el que la propia lectura, la propia manipulación del documento hace que el documento vaya desapareciendo a la vez, ¿no? Yo me quedaba con rastros de páginas de hace 100 años y claro, también te asusta, ¿no? También asusta el acceso al documento cuando sabes que la propia lectura es pérdida. Entonces, bueno, pues me alegro al menos de haber podido digitalizar algunas cosas, de que en el libro también estén, ¿no? esté rescatado y que estos documentos estén mezclados con lo que es la propia voz oral, que era un poco un ejercicio formal, ¿no? Ya que buscaba con la novela. Em,
Te voy a hacer como una última pregunta. Llevamos casi una hora y abrimos por si la gente que está aquí os apetece también hacerle alguna pregunta a Millanes, aprovechando que lo tenemos de visita. Em, Cuéntanos sobre el grupo de teatro, ¿no? Todos estos personajes femeninos que decíamos, ¿no? Que cada cual a su manera, ¿no? Pues estas tres hermanas con Lady Di, una de ellas, Ujú. fantásticas las tres, perfectamente reconocibles las tres. Yo les pondría nombres, sé quiénes son exactamente. Pero también la vidente, ¿no? Que es como un personajazo ahí en su rol estricto, seco, totalmente alejado de la idea de una madre, pero al mismo tiempo como canalizando ahí una cosa fuerte y cuidando también, ¿no? Pero de una manera seca, que a mí eso me ha gustado mucho también. Y luego todo este grupo de teatro que también tienen, claro, tienen toda una de las líneas de la novela y que me comentabas antes que también tienen resonancias con tu propia historia, ¿no? Ujú. Mira, me gusta mucho que me digas lo de las tías porque precisamente recuerdo una de las primeras cosas que me dijo mi editora cuando leyó el libro, la editora del libro, era que de repente que cuando leyó la parte de las tías, que fue lo primero que le dejé ver, em, que veía cómo iban vestidas estos personajes, que veía cómo eran físicamente, que veía cómo se movían, pero esto es algo que no está escrito en la novela, ¿no? Porque al final la novela tiene este juego de que al ser un monólogo de una persona que está hablándole a María, a su pareja, pues que tienen un universo compartido, tampoco podía ponerse a describir lo que se supone que es que ya conocen, ¿no? Los elementos. Entonces, claro, tenía que utilizar como muy pocos detalles todo el rato para cada personaje, pero que ayudasen precisamente a poder, ¿no? Construir y a que tú hayas terminado, ¿no? Conformando todo este físico, este movimiento, eh, este lugar que habita cada una. Eh, claro, hay una relación directa con mis tías, pero a mí es que siempre me ha gustado mucho la idea de esta alianza de tres, ¿no? Que en la novela está presente, estas tres hermanas, es algo que desde siempre me ha interesado mucho. Estas tres figuras que están muy relacionadas también con las brujas, con lo brujeril, eh, el poder de tres, todo esto, ¿no? De alguna manera que me ha resonado mucho. Y luego tenemos hasta otro grupo inicial que es quien va a dar pie a la novela y y que va a colaborar un poco en sostener al narrador hasta que da paso el protagonismo a las tías, ¿no? Porque en la novela lo que hay es un viaje en el que el narrador cede su protagonismo a las tías, que son las verdaderas protagonistas de esta novela, aunque tardan en aparecer. Em, y este grupo primero que la acompaña es un grupo de teatro, ¿no? Que se llaman a sí mismas las Diggers o las Probo. Tengo por aquí un par de libros que voy a sacar también y aprovecho por hacer un poco demostraros. Mira, y aquí tengo este libro, estas son las Digger, que son un grupo de teatro de San Francisco de 1968, y luego están las Provo, que son anterior, bueno, sí, también de la década de los 60, pero aquí en Europa, que son dos libritos por si queréis ampliar por ahí, chequear un poco esta historia de estos dos grupos que a mí me interesaban mucho y que han sido un poco que me ayudaron un poco como a pensar este modelo de grupo de teatro, que también es un grupo que hace estrategias de vida, ¿no? Ya no solo son estrategias teatrales, sino también son estrategias de gestación de la realidad y de propuestas comunitarias. Mm, Efectivamente, yo el teatro ha sido una cosa que me ha acompañado siempre porque me ha gustado desde que era muy pequeño, que recuerdo una primera obra de teatro que pasó por mi pueblo, una obra de teatro infantil, y recuerdo lo muchísimo que marcó, recuerdo mucho de esa función extrañamente y creo que me modificó pues todo lo que ha venido después. Yo siendo muy pequeño, como con 12 años o así, quería hacer teatro. En mi pueblo no había talleres, lo que había era un grupo de teatro de seis mujeres, seis chicas, que ya tenían entonces entre 30 y 60 años y que quedaban por las noches para hacer, bueno, pues para ensayar sainetes. Y yo me presenté un día y les dije pues que quería verlas a ensayar, entonces yo iba por la noche y me sentaba allí a verlas ensayar.
hasta que pasaron los meses y se dieron cuenta de que yo iba a seguir yendo allí y dijeron, bueno, algo hay que hacer con este niño, vamos a darle un papel. Me dieron un papel de fontanero que se llamaba Ángel y creo que ahí empezó mi papel de fontanero. Lo único que hacía, llamaba a la puerta y decía, soy el ángel. Creo que no salía al escenario, de hecho, creo que no salía al escenario. Pero bueno, tenía que estar presente porque alguien tenía que llamar a la puerta y decir soy el ángel. Y ahí empezó un poco sí, sí, mi trabajo con ella. Nos movíamos mucho por los pueblos de Extremadura, o sea, estábamos dentro de una red de teatro itinerante, entonces íbamos actuando por los pueblos, desde el pueblo más chiquitito hasta Mérida. O sea, hemos tenido con muchas experiencias. Y ahí fue más o menos bueno, ya estaba yo en bachillerato, ya empecé a cansarme un poco porque yo ya ahí tenía amigos, ¿no? Cuando empecé con ellas no tenía muchas amistades y creo que por eso me crié entre estas mujeres, pero ya cuando ya tenía una cierta edad, pues encontré a gente de mi rollo y ya yo estaba los fines de semana por las tardes en Villanueva de la Serena a 2 horas y media de mi casa con mis amigos que estaban quedando y yo estaba con estas señoras, ¿sabes? En plan, yo estaba hasta las narices. Y llegó un punto en que dije, oye, mira, a mí ya me tocaba otra cosa. Me tocaba echarme unos pitis. Y sí, luego ya me fui a la universidad y ahí ya he seguido con ellas, obviamente, seguimos en contacto, pero dejé de hacer teatro con ellas. Am, pero esos años, yo siempre fui muy consciente de que esas noches, esos viajes con ella, me habían conformado mucho el carácter pero en lo que no era consciente en ese momento es cuánto me habían educado en el oído, ¿no? Y creo que eso a la hora de escribir me ha ayudado muchísimo. Eh, o sea, creo que tengo buen oído para el diálogo porque también he pasado muchos años con ellas, eran 6 personajazas que tenían muchísimo carácter, que venían de un entorno muy distinto también del mío, y eso de alguna manera pues al final hizo ¿no? Que fuese como aprendiendo de otros personajes distintos a mi familia y y que me haya dado como otras herramientas, porque al final yo pues muchas veces no intervenía, ¿no? Solo escuchaba y eso todo de alguna manera me ha puesto en un lugar muy interesante para luego escribir, que yo ya entonces estaba con ella y ya estaba escribiendo también, porque yo ya quería escribir teatro. Por lo tanto, sí, luego la idea del viaje, que es algo que me he dado cuenta más recientemente, ¿no? Como tanto lo que escribo habla sobre el viaje, habla sobre el paisaje, habla sobre esta cosa, bueno, pues las horas en carretera, ¿no? Al final también han terminado conformando lo que ocurre en esa carretera, qué ocurre cuando están esas personas metidas dentro de un coche, tanto tiempo, las conversaciones que se dan ahí, o sea, todo eso de alguna manera es un caldo de cultivo para lo que es Paisaje Nacional, que al final Paisaje Nacional es un road trip de 3 días y un sobrino, que, mira, pues yo si me preguntas ahora qué es Paisaje Nacional, te voy a decir. Pues es un road trip de 3 sobrinas y de 3 tías y un sobrino que no tienen una relación porque han discutido por una cuestión de herencia, pero que tienen que hacerse cargo de otra herencia, que es la herencia emocional, ¿no? Es la que aparentemente de manera proactiva nadie había mm, correspondido a ella, pero que sí que ha estado ahí presente, ¿no? Sí que ha habido como portadoras de la memoria autodesignadas, básicamente porque alguien tenía que hacerlo. Estás Que muteada. estamos moteada, maravilloso, Ah, Millán, muchas gracias. Chiques, abrimos el turno para que preguntéis vosotros que estáis aquí. ¿Os apetece? Tenemos dos modalidades, ya sabéis. Una es escribir en el chat así discretita, la modalidad discretita. La otra es que entréis al escenario porque creo que cabemos tres. Eh, si no, estaría muy decepcionada de esta plataforma. Ah, mira, alguien quiere siento venir. si ha habido alguna cosa que no sé si hay algo de todas maneras que alguien quiera eso, que tire por ahí, porque he intentado también como no profundizar, aunque he hablado mucho, porque creo que he hablado mucho, pero bueno, intento también como no profundizar porque hay tantas cosas seguramente en las que podríamos tirar, pero si alguien tiene alguna consulta un poquito más concreta sobre el tema de documentación, archivos, sobre el tema de lo que son los pueblos de colonización, que no lo hemos contextualizado apenas, cualquier cosa, pues me podéis decir. Sí, mira, aquí Dora preguntaba si tienes algo publicado sobre las investigaciones de ocupación rural. No, no tengo nada publicado en torno a esto.
eso, la novela El Álamo es un pueblo ocupado y es de donde parte la novela. Y en la novela sí que se plantea además cuáles son las posibilidades que tiene este pueblo, ¿no? De poder existir, porque es un pueblo precisamente que no, que ha sido una ocupación, o sea, que ha sido desalojado de nuevo, ¿no? Y las personas, este grupo de teatro vuelve a visitar el Álamo, así empieza la novela, vuelve a visitar el Álamo y se plantea cómo sería poder quedarse allí viviendo realmente. No hay posibilidades de volver. Y hay como toda una parte también en la que se piensan las estrategias que se podrían llevar para quedarse en el Álamo, para resistir, y también cuál es la vida más posible u otras realidades que podrían suceder en el Álamo, como sería montar un balneario, convertirlo para destino turístico, o sea, todo esto, ¿no? Que es lo más fácil de pensar, ¿no? El Álamo puede existir siempre y cuando entre dentro del proyecto capitalista. Lo que es complicado es pensar en un pueblo que pueda coexistir si no es, por ejemplo, actualmente pues a través del turismo. De hecho, los pueblos de colonización actuales lo que se está buscando es cómo explotar, cómo rentabilizar a través del turismo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden aportar hoy en día? Pues turismo. Antonio, tenemos a Antonio que quiere entrar, lo vamos a intentar, ¿vale, Venga, Antonio? Doy y para adentro, a ver qué tal. Bueno, Hola, qué maravilla, ¿no? qué bueno, bien. me siento en el Porque- No escenario. te oímos, Antonio, estás muteado, tienes que darle al micro. Ajá, a ver. Yo no Sí, sé sí, cómo lo sí. tienes tú, pero igual aquí Yo, abajo ves una no, barra no, donde no, hay un micro en algún yo te sitio. oigo, Ah, mira, Antonio, ahora, yo te ahora oigo. está. Ahora no, ahora sí. Estoy Ah, bien, pero ¿no? no te oímos. Yo veo ¿No? que tiene... ¿Tú lo oyes, Yo Millanes? sí, Ah, yo yo no lo sí. oigo. Sí, porque está, el micro Ah, está vosotros sí que lo activo oís, y ¿eh? el vídeo No igual. sé, Ajá. Está no aquí sé si todo. el resto de compis. Ah, yo no os Mira, oigo a Mireia ninguno de dice los que sí. dos. Mira qué curioso. Eso es porque ha Un- llegado una tercera persona. A ver, esperad un segundo. ¿Los demás estáis oyendo tanto a Millanes como a Antonio? Sí, Vale. ¿eh? Pues O entonces sea haz que la pregunta y luego ya me la decís a mí. podemos meternos con Brigitte, que no se entera. Joder, Hablad, hablad. Yo no os oigo. fíjate que yo iba a Os dejo empezar a hablándote vosotras. de que somos familia, Millanes, sin saberlo, porque soy cordobés. Entonces, lo Ah, primero es darte un abrazo de Córdoba. Ahí vamos. Y lo segundo, mira, el otro día yo te estuve, no he leído el libro, aunque le tengo muchas ganas, y lo había localizado en el préstamo interbibliotecario que apenas sigue funcionando, pero sigue aquí en Andalucía para traerlo, pero creo que no, que lo voy a tener que comprar porque los libros que me gustan o que sospecho que me van a gustar, me gusta tutearlos, ¿no? Y darles al papel por encima. Y entonces te investigué el otro día y pude escuchar la presentación que hiciste en Madrid del libro con Ana Amado y Andrés Patiño, ah, ujú. con lo cual el tema todavía se enriquecía más. Y te quería preguntar un par de cosas para lo del bibliobús que tú mismo has comentado. La primera tiene que ver con ellos, porque ellos sí que hablaron que para su investigación habían estado en Italia, en el Agropontino. Y yo quería preguntarte si tuviste por delante o por detrás en algún momento la obra de Antonio Penacci, de Tierra de Nadie, Ah, sí. que me parece. Eh, Yo, de hecho, no he leído tu libro porque estaba pringado con ella y quería acabarla del tirón porque a mí me ha gustado mucho. Creo que es un libro fantástico. Y luego, siendo extremeño, mira, hay este librito que no sé si se ve por aquí, de sí, Julián Rodríguez de Cultivos, sí, eh, que casualmente también el otro día recuperé y mm, porque decía antes Brigitte que antes no se había escrito sobre el tema porque no habían llegado las generaciones que escribían, pero sí. gracias a este libro de Julián Rodríguez, yo he recordado a un personaje que por mi edad sí había conocido yo un poco, que es Jesús Fernández Pacheco, pero sobre todo a César Arconada, que tiene ese libro de reparto de tierras. ¿Has tenido tú también esas lecturas, por ejemplo, a César Arconada? ¿Lo has tenido en cuenta en algún Vale. momento? Y nada más, te dejo. Un abrazo. Listo, muchas gracias, Antonio. Un gusto. Igual. Vale, a ver si, no sé si Brigitte nos oirá ahora. No, ¿Me no. oís? ¿Vas a contestar, Millanes? Porque cuando Sí, contestes,
Antonio, si no te importa, te retiro para Vale. atrás porque así también queda grabada la respuesta. Muchas gracias, me ha dado mucha rabia no oírte. Gracias, Antonio. Ahora recojo un poco. Vale, a ver si me oyes ahora. Sí. Ahí va, pues no, Vale, ya no te oigo. Qué cosa ¿no? curiosa, ¿eh? Uy, 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 uy. Los demás sí que lo A ver, oís. ¿Seguís oyéndolo a Millanes? nos vamos a quedar sin A ver qué Brigitte. dicen. Tú me oyes, ¿eh? Normal, todo Yo está bien, sí, todo lo sí, oís. sí, sí. Pues sigue, adelante, adelante. Yo no te Bueno, oigo, pero vale, pues adelante. por responderte, Antonio. Sí, efectivamente, no sabía que se filmó, pero no sabía si estaba subido la conversación que tuve con Ana Amado y con Andrés Patiño en la librería Alberti. La recomiendo si a alguien le interesa como continuar un poco en línea de lo que es paisaje nacional, pero vinculado a los procesos de colonización. De hecho, ellos dos tienen estos libros. Bueno, tienen el primero, Habitar el agua, son libros bastante grandes, ¿vale? Estos fotolibros de Turner, que son una maravilla, y luego se hizo este otro ya luego para lo que fue la exposición que hicieron en el Museo ICO. Y el trabajo de ellos pues es muy interesante porque lo que hacen también un poco es como actualizar la mirada fotográfica sobre los pueblos de colonización, ¿no? Como ya no solo quedarnos, hay una cosa muy establecida en los pueblos de colonización que se da a través de la fotografía de Joaquín del Palacio de Kindle. Entonces es muy interesante el hecho de también poder de alguna manera plantear, ¿no? Modelos contemporáneos para acercarnos a los pueblos de colonización más allá de los tradicionales. Um, y luego, me comentabas del libro de Tierra de Nadie, que lo conozco, no es una referencia a la hora de escribir esto. Y luego me has comentado Arconada, que a Arconada no lo he leído, así que me lo acabo de anotar aquí para revisar bien qué es lo que tiene, porque yo soy bastante desastre y hay muchas cosas que luego sí que las conozco y me pienso que no, pero entonces la acabo de buscar y yo en principio, y vamos, a Arconada no recuerdo haberlo leído, entonces me lo he quedado aquí anotado para revisarme la bibliografía, así que te lo agradezco un montón, Antonio, que me lo hayas recomendado. Acerca del agropontino, lo único, pues también comentar que efectivamente el agropontino fue uno de los referentes que se tuvo a la hora de poder llevar a cabo aquí, de poder construir estos pueblos y de poder llevar a cabo el proceso de, de reconversión industrial de las tierras de regadío. Una de las referencias fue la zona del agropontino italiano, ¿no? Porque se había llevado anteriormente, eh, y otra de ellas es todo el proceso de colonización que se da en el oeste americano, en el oeste estadounidense. Entonces, bueno, pues son dos referencias que han estado siempre presentes y que sí que las he tenido en cuenta. De hecho, también en el libro se comentan un poco en paisaje nacional por encima. Y veo por aquí, Antonio, que me recomiendas este libro. Vale, me lo. Eh, Vale, y luego Leticia nos está preguntando si podemos compartir los libros que hemos nombrado. No sé exactamente si es el que ha comentado Antonio o el que he comentado yo, pero si no, si vamos a escribirlos ahora y los dejamos por aquí escritos. Yo tengo una bibliografía hecha, que esto lo tengo en mi Instagram, que es, bueno, Millanes Rivas, si me busquéis para aparecerá. Tengo ahí un post de libros relacionados con el proceso de colonización. Está entre ellos el de Bryce Lamela que hemos hablado. Está también los trabajos de Ana Amado y de Andrés Patiño. Eh, y ahí pues, podéis chequear varios libros y recomendaciones que tengo de literatura reciente sobre los pueblos de colonización. Y vale, no sé si alguien más. Hazme una señal cuando estés para que pueda dar paso. ¿Estás? Vale. ¿Quién más? Yo es que no os estoy oyendo. Estamos por otro lado en el chat aquí intentando solucionar por si he pagado algo. ¿Quién más quiere preguntarle algo a Millanes? Bueno, me Aprovechad. gusta mucho porque pasa un poco como lo que pasa en Recordad que paisaje podéis nacional. preguntar por el chat, ¿eh? Si os da Claro, es que ya no me oye. apuro entrar en pantalla o si estáis con los rulos y os parece mal que os veamos con los rulos. Podéis como mandarlo aquí. Nos están pidiendo como las referencias de los libros. Luego, si quieres, Millanes, si me lo pasas,
lo ponemos, o si lo quieres compartir aquí, mira, Antonio está compartiendo en el chat, o si me lo queréis pasar luego, yo lo comparto, como tengo todos los mails en el Patreon, os lo mando estos días para que lo tengáis. A ver, ¿alguien más? Si no, vamos a dejar marchar a Millanes así, sin oírnos. Bueno, yo sin oírte a ti, tú oyéndome a mí. Es una Ya. venganza ahora esto. Iba a decir que ocurre un poco como en la novela, que hay como un cambio del grupo principal del grupo de teatro a las tías, ¿no? Y hay como un salto, pues yo creo que al final con la presentación empezó Brigitte, empezó la narradora, pero el resto de personajes nos hemos hecho con la novela, con la presentación, y la hemos dejado a la pobre a ella aparte. Estoy pensando, ¿qué les estará contando? ¿Qué les estará contando? Ah, mira, mira, ella se ríe, ¿eh? Luego me lo van a decir, luego les voy Sí. a sonsacar. Luego les voy a... Mira, Lidia Carol Jaronés, en la configuración del Estado Nacional, ¿habrá también una configuridad de una identidad nacional? Voy a escribir una cosita y os voy a explicar para que Brigitte lo sepa. Eh, vale, Aquí, y ahora mira, tienes dos preguntas. Si quieres, la primera, eso, habla, pero habla aquí, Villanes, no te preocupes, hazlo en voz alta, aunque yo no te oiga. Yo sigo buscando mientras habláis. Luego también pregunta Olga lo de por qué tenía tu familia archivos en Logrosán, ¿vale? Yo sigo vale, buscando hasta que voy a aparezca. responder a las dos. Bueno, voy a empezar por lo más fácil, que es, Olga, mi familia viene de Logrosán. Yo soy de Moraleja, un pueblo de Cáceres, y tengo la parte paterna, que es la parte que protagoniza la novela, es de Logrosán. La parte materna es de Perales del Puerto, que es otro pueblo que está al lado de Moraleja. Lo que ocurre es que mi familia, yo estoy aquí porque como las dos familias tuvieron que emigrar, tuvieron que moverse porque les concedieron tierras, les concedieron un lote del Instituto Nacional de Colonización, pues ahí ya, pues mis padres se conocieron en Moraleja. Mm, entonces, mi familia paterna viene de Logrosán, por lo tanto, el cordobés, mi bisabuelo es de Logrosán, por lo tanto, Logrosán es parte de esta novela y algún documento que aparece de una sociedad agrícola es de Logrosán, de la sociedad agrícola que había en Logrosán. Luego, por otro lado, lo que tiene que ver con lo nacional, ¿no? Y la construcción de la identidad nacional y del paisaje y del Estado nacional. Es que para mí, cuando planteé este título de paisaje nacional, pensaba precisamente en cómo esta configuración de este paisaje, de este entorno del que estamos hablando, terminaba formando parte de lo que ha sido la construcción de España al final. Um, la palabra nacional me pareció una palabra muy sugerente en el sentido de que cuando recuerdo que cuando Almudena Grandes escribió los episodios de Una guerra interminable, creo que se llama la colección, ella quería llamarlo como nuevos episodios nacionales, pero pensó que no era posible de hacer porque la palabra nacional después de la guerra civil había tenido ya como unas connotaciones de las cuales era muy difícil poder escapar, ¿no? El bando nacional, el bando sublevado, que es el que va a construir esta idea de España a posteriori. Es curioso que precisamente ahora sí que hay otra editorial, Lengua de Trapo, que ha reconstruido la idea de la colección de los episodios nacionales. Actualmente creo que lo nacional habita en distintos lugares. En lenguaje político, de diferentes, ¿no? de diferentes espacios políticos han recuperado la cuestión nacional y lo visten, ¿no? O lo crean o lo ficcionan desde cada cual desde su propia ideología. Entonces creo que sí que es una palabra como muy contemporánea, eh, en algún punto disruptiva, sobre todo es incómoda, pero que no está muy clara. Y me gustaba poder ponerla en el título.
Además, al lado de una palabra como paisaje, ¿no? Que tiene que ver también mucho con toda esta idea, bueno, de los paisajes del siglo XIX, del romanticismo, de la construcción de la idea nacional, pero que también está muy vinculada al territorio actual, a la lucha actual que tenemos, ¿no? Creo que los paisajes han tomado un lugar muy relevante en el discurso actual, en los lugares en los que habitamos, la configuración, la modificación de esos lugares, pues, por ejemplo, en el caso de las renovables, en el caso de nuevas industrias que se tengan que crear. Y luego, por otro lado, la palabra paisaje tiene la misma raíz etimológica que país. Entonces, bueno, pues todo esto de alguna manera es lo que configura el título, o todo esto estuvo un poco rondando cuando decidí llamarlo paisaje nacional. Realmente, sí, sí, todo esto es un poco lo que hay detrás, ¿no? De paisaje nacional. No sé si he respondido a la idea de el Estado Nacional ha configurado también la identidad nacional, ¿no? También esto lo estoy situando, la novela está situada en un lugar muy concreto, ¿no? Que es el oeste de la península ibérica para mí, que es Extremadura, como ese lugar alejado, que de alguna manera configura sus propias normas, pero que a la vez está muy vinculado a la idea nacional de España, ¿no? En Extremadura no hay tanta disrupción como en otros lugares con la identidad española. No sé, me parece muy interesante eso. Y luego, Olga, que me dices que tu familia materna es de Logrosán, pues mira, pues eso ya me encanta porque somos primas entonces. Así que eso me hace muchísima ilusión. Voy a darle una señal a Brigitte. Bueno, no he conseguido recuperarlo, pero ya sé qué es lo que he hecho, así que pues estamos en el camino de descubrirlo. ¿Qué más? ¿Quién más? Ya igual, última pregunta, porque hace un montón de rato que te tenemos aquí. Si hay una última pregunta, has visto que dice Olga que le interesaba mucho el libro, pero ahora con más razón, que su familia materna es de Logrosán. Fuerte. Y Sí, sí, ya investigaremos. investigaremos eso ya me tendrás que contactar. Pues sí, y encima coincide que en Logrosán, pues, bueno, hay un libro muy interesante. Dame un momento porque no lo tengo aquí a mano. No lo tengo aquí a mano. Pero, porque claro, no esperaba encontrarme a alguien de Logrosán. Pero sí que hay un libro precisamente donde está, bueno, se llama La Segunda República y la Guerra Civil en Logrosán, ahora que me acuerdo. Y los dos historiadores que llevaron a cabo la redacción del libro, lo que le propusieron a cambio al ayuntamiento fue precisamente ordenar el archivo. Y el ayuntamiento les permitió poder acceder a todos los documentos. Ellos escribieron este libro que rastrea todo lo que sucede entre la Segunda República y la Guerra Civil en Logrosán, y a cambio pues lo que hicieron fue ordenar el archivo de Logrosán, y gracias a ellos pues yo he podido acceder a ese archivo y poder acceder a los documentos. Luego, bueno, pues tampoco, luego ya entrar en él y encontrar lo que quieres es otra cuestión. Ella es un poco más complicado, pero bueno, hay sorpresas. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Yo mientras estoy en el móvil haciendo la consulta a ver si cómo puedo recuperar el oído. Ni tan mal para todo lo que nos podría haber pasado, Villanes, sabiendo Qué que no fuerte que te estamos hayamos dejado así. acostumbrados a esta plataforma. Ni tan mal que solo nos haya pasado esto. Yo te quería preguntar, pero claro, no lo voy a oír, pero igual se lo quieres contar a la gente. Pero yo te quería preguntar ya para cerrar, ¿nos puedes dar dos líneas de en qué andas? Mm. Yo creo que no, porque no lo tengo muy claro. Ando con varias cositas. Le voy a escribir aquí un poquito para que lo sepa. Ando con varias cositas, pero todavía no tengo nada especialmente encaminado. Así que bueno, no tengo mucho que apuntar ahora. También es que he de decir que también decía esto cuando estaba escribiendo Paisaje Nacional. Entonces, no sé si es una cuestión de escrúpulo o tiene que ver también con que siento que no estoy trabajando, que estoy escribiendo hasta que estoy encerrado en casa, ¿no? Y como de momento no estoy encerrado en casa, pues estoy investigando con varias cosas. Creo que todavía no tengo como nada, ¿no? Lo que le estoy dedicando todos mis tardes.
Voy a escribir un poco para que lo sepa Brigitte. O sea, en el momento aún del caos. Muy bien, muy bien, Ah, dice muy bien. Aidora algo. Bueno, queridos, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí. Yo ahora recuperaré la grabación, a ver si en la grabación puedo oír vuestras preguntas, porque igual el audio no sale, pero sí que internamente se ha grabado. Millanes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por este ratito contigo, por todo lo que estás escribiendo, por todo lo que estás haciendo. Nosotros nos vemos prontito en Barcelona, tenemos encuentro físico también en Barcelona. Y a todos vosotros que habéis venido, que habéis pasado esta tarde con nosotros, pues muchas gracias de nuevo. Podemos seguir con la conversación, ya sabéis, en el Patreon, en lo que se nombra. Os paso estos días los libros de los que ha hablado tanto Antonio como Millanes. Si alguien más tiene libros, pasádmelos y así os mando un mail con todas las referencias. Este vídeo queda en la plataforma. Mira, aquí están los contactos de Millanes, así que podéis recuperar la grabación estos días. Y nada, seguimos con la conversación y seguimos con las ancestras y seguimos con el camino. Ujú. Besitos a todos y buenas noches. Gracias por estar aquí. Ahora te llamo a ti.